voy a empezar a grabar. Le voy a pedir a Erandi que si llega ahorita alguien que los acepte. Necesito leer ¿cómo se llama? Aviso de consentimiento y autorización para grabaciones. Es un par de párrafos y pasaré después ya a la presentación formal, ¿no? Dice, el presente evento, Conversatorio Visiones Contemporáneas de Género desde las Ciencias Sociales, se realiza el 11 de agosto de 2023 y será grabado por la Dirección General de Repositorios Universitarios, dependencia adscrita a la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM. Al permanecer en este evento, las personas asistentes otorgan su consentimiento libre, específico e informado a la Universidad Nacional Autónoma de México para captar, utilizar, difundir y reproducir su imagen y o voz con motivo de su participación en el evento, el cual puede ser publicado a través de cualquier medio de comunicación, soporte material, vía electrónica o cualquier medio conocido por conocerse con fines educativos, de investigación o difusión cultural. En términos del primer párrafo del artículo 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. El presente consentimiento y autorización no está sometido a plazo temporal o restringido a algún ámbito geográfico. No obstante, las personas asistentes al evento pueden ejercer sus derechos ARCOP, particularmente oponerse o cancelar cuando así convenga a sus intereses, a través de la Unidad de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, con domicilio en lado norponiente del circuito Estadio Olímpico sin número, a un costado del anexo de la Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria, código postal 04510, Ciudad de México. Y nos dan aquí 3 páginas web, que es la de transparencia.unam.mx, unidad de transparencia @unam.mx, que sería el correo, y la plataforma de transparencia.org.mx. Si alguna persona asistente al evento no desea ser grabada, pues una posibilidad es mantener la cámara y el micrófono apagados. Sin embargo, al tratarse de un conversatorio, pues yo les invito a conversar, a dialogar, a encender su micrófono, a poner la manita en cualquier momento para que podamos realizar esta plática. Y bueno, mi nombre es Edurne Uriarte, yo soy de la Dirección General de Repositorios Universitarios y quisiera, en nombre de nuestra dirección y de la doctora Tila María Pérez Ortiz, así como de la Dirección General de Evaluación Institucional, que en su representación está aquí la licenciada Erandi, Erandi López, ¿verdad, querida? Y bueno, pues también en representación de su director, el licenciado Manuel Ordorica Sacristán, el doctor, perdón. Y bueno, pues les damos muchísimas gracias por asistir a este conversatorio que se creó con la intención de difundir el tema de género y de violencia por razón de género. Nosotros somos parte de la Comisión Conjunta de Igualdad de Género de la Secretaría de Desarrollo Institucional. Y para nosotros es muy importante difundir estos temas entre la comunidad administrativa de la universidad. En ese sentido, el conversatorio es un formato que nos permite dialogar, que nos permite abordar temas de distinta índole, pero siempre en un tono de plática, de discusión, de resolver dudas, inquietudes. Entonces, bueno, pues eh, creo que sí es importante matizar esta comunidad a la que se dirigen pocas veces este tipo de eventos y de programas, ¿no? Em, Nuestra comunidad, ya les comentará Erandi sobre la Dirección de Evaluación Institucional, pero nosotros somos principalmente personal que trabaja con datos de colecciones y datos de investigación. Tenemos una población muy interesante de gente que se ha formado en biología, en paleontología y en ciencias de la computación, por ejemplo. Entonces es una comunidad académica en su formación, pero que en sus funciones realiza trabajo con datos de la universidad, pero no datos administrativos en el sentido de organizar presupuesto, por ejemplo, sino como parte también de las funciones académicas que tiene la universidad. Entonces, por mi parte sería todo sobre la presentación. No sé, Andy, si tú quieras decir algo más. Sí, pues agradecer a los asistentes y bueno, que estamos aquí, a las
compañeras Gabriela y Kenia por participar y aceptar participar en este conversatorio. Y como decías, este es el segundo conversatorio, como un esfuerzo para contribuir a las tareas del plan de trabajo de las comisiones internas de la Secretaría, y tendremos en un futuro un tercer conversatorio. Y pues nada, agradecer a nombre de la dirección a los expositores, y ojalá que este conversatorio pueda abonar a otras inquietudes que en un futuro se conviertan en más conversatorios. Y en la misma lógica de Edurne, pues la Dirección General de Evaluación Institucional también, en su mayoría somos personal administrativo, también trabajamos con muchos datos. Sí hay compañeros y compañeras que son académicas, que tienen ambas funciones, no son la mayoría, pero eso es lo que Edurne y yo a veces compartimos en algunas ideas de que las características de la población de ambas direcciones son muy similares. Entonces, bueno, nada más que agradecer su presencia y pues justo conversemos. Bueno, pues presentando ahora a nuestras invitadas, nada más comentaría que ambas son del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el CELA. Y bueno, por un lado, Gabriela, la doctora Gabriela González Ortuño, es profesora investigadora de este colegio. Ella se define como feminista, descolonial, antirracista y anticapitalista. Vamos a platicar un poco de eso. Es licenciada en Ciencias Políticas, maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos, todos sus estudios en la universidad, en la UNAM, y tutora del posgrado de Estudios de Género y del posgrado en Estudios Latinoamericanos de la universidad. Y por otro lado, la doctora Kenia Bello es también profesora investigadora del CELA, licenciada en Sociología, maestra en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora y doctora en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, el EHESS, de París, Francia. Y bueno, pues precisamente para detonar esta conversación, creo que podríamos empezar por sus descripciones profesionales. Por un lado, pues tenemos a Gaby, que, eh, que tiene una línea donde ella se define claramente por los estudios de género, y del otro lado tenemos a Kenia, que es investigadora en otras áreas, pero nos gustaría que platicaran ustedes un poco sobre sus investigaciones, más particularmente a qué se dedican y de qué manera los estudios de género llegaron a sus vidas intelectuales. Entonces, no sé a quién le gustaría empezar. Gaby. Les iba a decir que por orden alfabético, pero de todos modos me tocaba primero. Por apellido mejor. Hubiera sido porque Bello va primero. Sí, pero bueno, en primer lugar, buenos días. Me da mucho gusto estar en este conversatorio. Gracias a Edurne y a Erandi, ¿no? Por la invitación. Gracias a Kenia, ¿no? Porque además somos compañeras en el colegio, entonces nos toca trabajar mucho juntas. Y es un placer estar acá, ¿no? Igual con las personas que vinieron, gracias por prestarnos un rato su atención. Y bueno, para responder la pregunta, a mí me parece que una de las cosas que tuvo que ver en que comenzara con los estudios feministas y un poco, no tanto los estudios de género, igual ahorita puedo ahondar un poco más en la diferencia entre estudios feministas y estudios de género, tuvo que ver con una situación en mi vida que fue la maternidad, ¿no? Un poco mi lugar de académica o de persona en formación académica fue relegada en cuanto iba a ser mamá, ¿no? Los compañeros varones empezaron inmediatamente a tener eventos, a hacer muchas cosas, y de repente yo ya no contaba, porque como que a mí me habían metido en otro registro. Y eso fue como un golpe durísimo de realidad, ¿no? Justamente cuando estaba terminando la maestría, ya en el doctorado una se recompone y tuve también a mi segundo bebé,
pero creo que eso fue como les digo, un golpe de realidad en el sentido de que uno supone que está en un espacio académico en donde hay una comprensión de la situación de vida de las mujeres, en donde hay una apertura mucho mayor para algunas situaciones que tienen que ver con salud, que tienen que ver con reproducción, que tienen que ver con el trabajo mismo y cómo se va enfrentando, ¿no? Cómo se va distribuyendo la carga académica, pero resulta que no. Resulta que muchos de los prejuicios que se encuentran en la sociedad se reproducen en estos espacios, ¿no? Entonces ahí también como que dije, ¿qué pasa? ¿No? Empecé a interesarme por temas de maternidad, masculinidades, mujeres, movimientos de mujeres, emancipación de las mujeres, género y todas estas cosas. Entonces, por ahí fue un poco como pasó de lo personal a convertirse en en uno de mis intereses académicos más fuertes. ¿Cuál era tu intención original Yo trabajaba en académica? movimientos indígenas en América Latina, Mm, entonces andaba ahí, lo que me interesaban eran estrategias de articulación, me interesaba qué pasaba en Bolivia, en Ecuador, bueno, México, por supuesto. Entonces, sí hubo ahí ese cambio. mm. Kenia, platícanos. Sí, Nada más aprovechar para decirles que a cualquiera, por favor, levante la mano en cualquier momento si tiene un comentario, una pregunta, por favor, adelante, perdóname. Sí, no. Pues buenos días a todas. Me voy a permitir hablar en femenino porque hay una abrumadora mayoría femenina. Gilberto, ¿no? Espero que me entenderá. Pues me da mucho gusto poder estar aquí, compartir, digamos, con partes de la comunidad en que con quienes no siempre podemos compartir, ¿no? Y traer, más allá de los salones de clase, de las facultades, de los institutos, pues estas conversaciones. Quiero agradecer a Edurne, la organización, a Erandi, a Gaby, ¿no? Que también hicieran posible este encuentro el día de hoy. Y bueno, respecto a las preguntas que lanzaste, Edurne, yo empezaría por un poco platicar que si bien yo no soy una especialista en estudios de género o en historia de las mujeres, que es el caso que me corresponde, pues sí he utilizado herramientas y he trabajado en algunas investigaciones con estas perspectivas, ¿no? La primera vez que me encontré con la historia de las mujeres fue en mi tesis de maestría, que estudié un periódico femenino que se publicó en la Ciudad de México durante el Porfiriato de 1896, ¿no? Pero en esa época, la verdad, yo no me sentí interpelada por las discusiones que proponía la historia de las mujeres, los propios feminismos que habían existido en las décadas previas, que estaban pues ya ubicados en la academia en los 90, Mm, pero todavía no tenían el prestigio que tienen hoy, ¿no? Porque las cosas han cambiado y también podríamos hablar de eso. Era más difícil hablar de estos temas hace medio siglo y ahora es casi como lo políticamente correcto, ¿no? Entonces nos movemos en terrenos ahí sobre lo que podemos ir conversando. Pero bueno, entonces yo tuve este primer acercamiento, pero realmente no lo asumí como una postura propia. Y actualmente dirijo un proyecto de investigación en la facultad, en el CELA, que se llama Género, Politización y Cultura Escrita, porque al final de cuentas yo en lo que sí soy especialista es en el estudio de la cultura escrita en México, en América Latina, entre los siglos, un periodo muy, muy largo, siglos XVIII a XX, ¿no? Y entonces estamos creando un podcast que ojalá que cuando esté listo lo podamos compartir con ustedes, con apoyo de la facultad, con apoyo de la Coordinación para la Igualdad de Género de la universidad, que tiene que ver con eso, con historias femeninas, masculinas, de disidencias sexuales y sus vínculos con la militancia, con la producción de impresos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya vendrá ese podcast. En él trabajamos estudiantes de licenciatura, posgrado, colegas
profesores en la facultad, ¿no? Que tienen también puestos de investigación en otras instituciones, fuera de la UNAM, en fin. O sea, he estado en algunos procesos que justo me han llevado a tener un cierto conocimiento sobre pues cómo aproximarnos a las temáticas de género desde una óptica histórica. Pero en realidad, cuando me empezó a hacer sentido, y yo creo que es lo más importante que tendría que compartir el día de hoy, ¿no? O sea, ese momento en que dices, ah, esto tiene sentido, es importante, ¿no? No es porque sea políticamente correcto o porque sea una obligación institucional, ¿no? O sea, el momento en que dices, se me abren los ojos, pues fue cuando me convertí en profesora. En 2016 entré al Colegio de Estudios Latinoamericanos y tenía que impartir una asignatura que se llama América Latina hoy, ¿no? Que como el nombre lo indica, pues hay que darle a estudiantes que además son del primer año, primer y segundo semestre, hay que darles una visión de las problemáticas actuales de las sociedades latinoamericanas. Entonces, evidentemente, cuando me puse a diseñar el temario, me di cuenta que había que hablar sobre la violencia que viven las mujeres, ¿no? Y para mí algo sumamente devastador, pero también revelador, fue el tema del feminicidio, ¿no? O sea, ocurre que cuando yo tengo que explicarle a jóvenes de licenciatura que vivimos en sociedades donde la vida de las mujeres es despreciada, donde se les asesina con violencia en grandes cantidades todos los días, y eso es, digamos, la parte más visible, ¿no? Hay otras formas de violencia que se viven día con día, que no son tan extremas, ¿no? Como un asesinato, pero pues eso a mí me planteó la necesidad de escuchar lo que tenía que decir el feminismo, porque el feminismo justo hace diagnósticos de por qué ocurren estas cosas, por qué vivimos en sociedades donde hay desigualdades de muchos tipos, económicas, raciales, ¿no? Pero también en función de nuestra identidad de género. Entonces, bueno, pues ese fue como un mazazo, ¿no? Y dije, claro, hay que asumir una postura militante, porque la realidad social que nos rodea nos obliga a eso. Y el otro componente tiene que ver con la propia Facultad de Filosofía y Letras. O sea, en 2019, no sé si ustedes sepan, pero bueno, si no saben les cuento, inició la toma de las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras. Una toma que duró 5 meses y que llevó al cambio de la legislación universitaria, ¿no? Y que a partir de ese momento en que pues las mujeres organizadas lograron plantear dentro de nuestra universidad una discusión sobre la violencia de género, la violencia vivida por las mujeres, se convirtió en falta grave, ¿no? Pues entonces, en ese contexto, donde estamos conviviendo en las aulas con estudiantes que tienen inquietudes sobre pues cómo se vive esta violencia, sobre la identidad, pues no te puedes abstraer, ¿no? No te puedes abstraer, sino que tratas de enriquecer ese diálogo, de responder a esas expectativas que tienen les estudiantes, ¿no? Y bueno, de ahí un poco empezó todo esto, que fui cultivando cada vez más de manera consciente, ¿no? Y eso me permitió, Gaby ahí todavía no llegaba al CELA, pero estoy segura de que si hubiera estado, hubiera hecho contribuciones a ese respecto. Modificamos el plan de estudios hace poquito, en 2018. Y, por ejemplo, a mí me tocó hacer un temario sobre historia de América Latina en el siglo XX. Entonces, ¿cómo asumo ese temario? Bueno, pues justo hay que hablar de un montón de cosas y también de las mujeres dentro de la historia, las mujeres latinoamericanas en el siglo XX y las cuestiones de género, ¿no? Que hablar de género, de una vez lo adelanto,
pues no es hablar solo de mujeres, ¿no? Ya llevamos muchas décadas tratando de aclarar esto. Implica pensar las relaciones entre los sexos, y estamos en una época en que ni siquiera basta una visión reduccionista de lo femenino y lo masculino, ¿no? Porque están en este momento redefiniéndose en función de cómo se vive la sexualidad, cómo se viven las identidades, pues ampliándose, ¿no? Ampliándose, cambiando. Y bueno, por ahí podría empezar, ¿no? O sea, cómo experiencias personales te llevan a acercarte a estas perspectivas teóricas. Sí, pues miren, al escucharlas me quedo pensando en dos situaciones. Primero, a pensar en nosotros mismos de qué manera la experiencia personal nos interpela y cómo nos acerca a estos temas. Y si alguien quiere compartir en ese sentido una experiencia, sería muy, muy interesante. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué buscan este tipo de temáticas? ¿No? Yo diría en primer lugar, pues que la ola me llegó, ¿no? O sea, en algún punto era necesario hablar, entender qué estaba ocurriendo con estas temáticas, de las que yo nunca me sentí muy cercana, y te obliga justo a militar, a tomar posturas, a hacerte preguntas que no te habías hecho antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo lanzaría también esta invitación a quienes nos están escuchando y acompañando, que compartan, que si quieren compartir algo en ese sentido me resulta interesante. Y la segunda es cómo en el proceso académico, pues no es nada más ir a tu archivo, investigar y encontrar algo que hable sobre el feminismo, sobre las mujeres, sino que tanto en la investigación como en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, en nuestro entorno social, se van modificando también la propia vida académica, ¿no? Y es un proceso que está pues vivo en ese sentido. Y aunque Kenia ya lo comentó rápidamente, una primera línea del tema del género, pues ya salen varios conceptos, ¿no? Como género, feminismo, historia de las mujeres. ¿Qué sería? ¿Cómo nos ayudan a nosotros en nuestro día a día al encontrar información, a entender en qué línea nos estamos moviendo de esta información que va surgiendo? No sé si Gaby quieras. Sí, justo yo creo que ahí ya para bajar también un poco de la experiencia a los términos académicos, podemos pensar en algunas formas en las que se utilizan los abordajes de género, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto que decía Kenia es muy cierto. Cuando hablamos de género no solo hablamos de mujeres. Sin embargo, una de las primeras acciones que se desarrollaron para hacer visible los aportes de mujeres, sí, es una línea que se llama Estudios de Mujeres. Es decir, ir rescatando esas figuras que habían pasado para la historia, además una historia épica, con héroes masculinos, que ganaban guerras, ¿no? Ese tipo de historias que además corresponden mucho a las historias oficiales, fueron cuestionadas y empezó ahí a desarrollarse esta línea que tiene que ver con algo que se nombra estudios de mujeres, ¿no? Lo que Ujú, buscan es hacer o dar visibilidad a las mujeres a lo largo de la historia. Ahí también tendremos otros dos tipos de estudios, los estudios de género y los estudios feministas. Los estudios de género usualmente están cercanos a cuestiones institucionales académicas, y una de las críticas que se les ha hecho es que se quedan un poco en el término de los binomios, ¿no? Hombre-mujer. Vienen también los estudios feministas. Los estudios feministas van un poquito más allá porque no necesariamente hablan del binomio, esto que mencionó Kenia, ¿no? Ya estamos pensando en una serie de expresiones de género mucho más diversa que las dos cajitas hombre-mujer. Hay ahí una serie de disidencias sexogenéricas que también son de interés y de interés y de debate para los estudios feministas, ¿no? Hay un debate muy álgido incluso en los estudios feministas al respecto, pero sí se mueven de la idea del binomio. Acá también va a haber algunas características como que van a hablar de la acción y el cuerpo,
van a tener también críticas a lo universal, ¿no? Van a buscar ahí moverse a través del conocimiento situado, las epistemólogas feministas van a ser muy enfáticas en esto, justamente para cuestionar al sujeto desde el que se contaba todo, que eran sujetos masculinos, hegemónicos, de ciertos espacios, también de cierta clase, de ciertos lugares geográficos, ¿no? Entonces, esta cuestión del conocimiento situado va a estar ahí presente en los estudios feministas. Luego, además de estos estudios de mujeres de género y feministas, también hay otras formas de pensar cómo se utiliza el género. Uno, creo que es el abordaje por paradigma o rama dentro de los mismos feminismos. Por ejemplo, el abordaje del feminismo marxista o del anarcofeminismo o del afrofeminismo, que van a tener herramientas específicas. Por ejemplo, el comunismo feminista o el feminismo marxista van a tener mucho énfasis en las formas de trabajo, en la división sexual de trabajo, ¿no? Los tipos de trabajo, cómo se valora el trabajo socialmente, pero a lo mejor si echamos ojo a las afrofeministas van a tener como herramienta básica la interseccionalidad, que es qué implica ser una mujer racializada, precarizada, en el entorno moderno capitalista. Entonces, cada rama también va a desarrollar sus propias herramientas de análisis. Y hay otra que quisiera mencionar, que es el abordaje transversal disciplinar, es decir, desde cualquier espacio de generación de conocimiento, se puede hacer estudios que vayan poniendo énfasis en esta crítica de género o en estas perspectivas feministas, por ejemplo, desde la biología, ¿no? Hay ahorita una bióloga que se llama Lucy Chia, una bióloga que se llama Lucy Chia, y ella está tratando de desmontar todas estas narrativas alrededor de la forma en la que se ha divulgado la idea de que los hombres y las mujeres tenemos cerebros distintos, cuando científicamente no hay algo que sea determinante, o sea, como que de repente salió una nota, justo la invención de los sexos, ¿no? Justo es ese texto y lo hacen desde la biología, ¿no? Entonces ahí mete este tipo de cosas, desde las ciencias sociales, la historia, la ciencia política, la filosofía política, la sociología, también se va haciendo este abordaje disciplinar en donde se pone énfasis en algunos temas relacionados con las críticas feministas o los abordajes de género. ¿Te Entonces, puedo interrumpir tantito? Nada más claro, es que mencionas estudios de la mujer y estudios de feminismo. estudios feministas. Ajá. Feministas, exactamente. Parecería que son lo mismo, pero no. ¿Por qué? No, bueno, los estudios de mujeres sí ponen énfasis en las mujeres para Ujú, la visibilidad, sobre todo histórica. Voy a poner un ejemplo. Hay una autora que se llama Remedios Zafra, que ella se dedica al diseño, a la programación, es ingeniera, pero mucho de su trabajo ha sido rescatar a figuras femeninas en las matemáticas, por ejemplo, Ada Lovelace, que fue la primera mujer matemática que tuvo que ver con el desarrollo de la informática. Ese sería un estudio de mujeres que están rescatando desde la historia de las matemáticas a estas figuras a las que no se les da reconocimiento, ¿no? ujú. Porque además es una historia súper interesante porque no es una persona que fuera a la universidad, se formó con institutrices y ella tenía una correspondencia muy importante con los matemáticos reconocidos en las universidades de su tiempo, ¿no? Ujú, Entonces no conoceríamos las tarjetas perforadas de no ser por ella. Entonces, ese es algo que podríamos decir que es un estudio de mujeres. Incluso desde el feminismo a veces se hace crítica porque dicen que esos son estudios mujeristas en el término de una especie de pase de lista, pero no se apunta a una crítica estructural, que es hacia donde apuntarían un poco las críticas feministas, ¿no? Las críticas feministas, por ejemplo, sería lo que hacen las epistemólogas. ujú, ¿Quién produce el conocimiento matemático y cómo se produce el conocimiento matemático? Que tiene que ver con toda una estructura patriarcal, ¿no? Entonces ahí son dos enfoques distintos. Y ojo, a mí me parece que los dos son importantes y que uno y uno mejor que otro. Luego entre
entre esas cosas que son casi inevitables en todos los paradigmas, en todas las disciplinas, porque si no, no vamos a ir repensando nuestros supuestos, pero creo que las dos han ayudado mucho a distintos niveles, ¿no? Entonces esa sería un poco la diferencia. Muy interesante, no sé, Kenia más. Y ahí yo nada más te preguntaría en dónde entra la historia, la historia, ¿cómo lo llamaste? La historia de las mujeres. ¿A mí o a Gaby? No, a ti, Ah, ok. sí. Bueno, pues voy a tratar un poco a partir del panorama amplio que esbozó Gaby, ir planteando algunas cosas desde la historia. O sea, ahí sí que me aprovecho cuando quiero soy socióloga, cuando quiero soy historiadora, y ya le dejé a Gaby el paquete de hablar de las ciencias sociales en general, ¿no? Y yo puedo hacer un ejercicio más acotado dentro de la historia. Pero me gustaría partir de algo, dado que estamos hablando con personas que ojalá prendieran su cámara, estaría padrísimo, porque esta ya nos ha pasado, nos pasó durante toda la pandemia en las clases virtuales que hablábamos un poco hacia la nada, y es raro y es feo, y sería muy bueno ver caritas por ahí, si es posible. Entonces, Déjense ver, por favor. dado que estamos hablando con personas que no forzosamente se especializan en ciencias sociales, habría que partir de qué le aportan las ciencias sociales a la humanidad. Ajá. Y eh, pues es algo muy básico, autoconocimiento. Nosotros existimos porque hay una necesidad social, antropológica, de comprendernos, estudiarnos a nosotros mismos, ¿no? Que claro, se ha ido sofisticando, institucionalizando, pero pues empieza con los primeros relatos, los primeros mitos, y ahora tenemos ciencias sociales, ¿no? Pero no perder nunca de vista eso. Las ciencias sociales existen para saber por qué los grupos humanos son como son, por qué la cultura es como es, ¿no? Esas son las grandes interrogantes. Entonces, si entendemos eso, también a mí me gustaría plantear que en un primer momento, ¿no? Como ya explicaba Gaby, en los 60, sobre todo en la década de los 70, los estudios de las mujeres, pues abrieron críticas importantes, ¿no? Porque también hay distintas ramas de los estudios de mujeres, no es lo mismo en antropología, en sociología que en historia, pero algunos de ellos, en particular en el caso de la historia, pues abrieron críticas epistemológicas muy importantes, ¿no? Y en un primer momento se trata de mostrar que las ciencias sociales tienen sesgos, tienen lagunas que no son tan integrales como se había pretendido. ¿Por qué? Porque sus relatos, sus objetos de estudio son masculinos y ni siquiera todas las formas de las masculinidades, solo algunas formas de la masculinidad, ¿no? Las dominantes. Y ahí es donde también se empieza a iluminar que no todos los hombres viven las mismas realidades, ¿no? Pero entonces, bueno, hay una crítica hacia los límites de las ciencias sociales en términos, pues, de cómo son parciales. Y creo que hay toda una revolución teórica, porque hoy día, ¿no? Bueno, perdón, eso va avanzando, ¿no? Estudios de las mujeres, pero es insuficiente porque las mujeres son diferentes entre sí. Hay diferencias si eres una mujer blanca heterosexual, así eres una mujer racializada, ¿no? Así eres heterosexual, homosexual. Es decir, los propios estudios de las mujeres van planteándose críticas, dónde están sus límites, y ya hacia la década de los 90, digamos desde los 80, pero con mayor claridad hacia los 90, bueno, surge esta categoría de género que es mucho más relacional y que se ha ido ampliando en las últimas décadas también desde la perspectiva queer, ¿no? Y la perspectiva queer dice, pues olvídense de estos límites claros, esencialistas entre femenino y masculino. Entonces, en ese trayecto de medio siglo, creo que se ha ido construyendo una revolución teórica. O sea, yo sí lo llamaría y lo reconocería así. ¿Por qué? Porque hoy podemos decir, todo orden social es un orden de género. Es decir, que toda sociedad, todo proceso histórico está sexuado.
no participamos en la vida sin condicionantes de género, sino que siempre eso está involucrado, igual que la economía, igual que la política, ¿no? Y para terminar la idea, y por ahí vi que Rocío alzó la mano, yo hablo de esta revolución teórica que obviamente está basada en los trabajos de cientos de mujeres, también hombres, de muchas latitudes, en todas partes del mundo, no solo en Europa, Estados Unidos, también en América Latina. Pero yo lo equipararía con lo que, por ejemplo, le reconocemos a un teórico social como Marx, ¿no? O sea, Marx nos demostró que había explotación, que en el trabajo había explotación, que las sociedades son conflicto, ¿no? Por decirlo de una manera simple. Y eso fue revolucionario, tan revolucionario como cualquier descubrimiento de la física nuclear o lo que sea, que no sé yo muchas de esas cosas, ya me contarán, nada más estoy inventando. Pero creo que es revelador y es lo que está impactando a todas las ciencias humanas, a las humanidades, y yo me imagino que a las ciencias naturales, ¿no? Porque el punto de partida es mucho conocimiento biológico perpetuaba los estereotipos, la desigualdad de género. Entonces, bueno, Rocío. Una pregunta muy rápida, nada más que nada, porque ahorita bueno, muchas gracias, está muy interesante. Y ahorita que te escuchaba que decías todo orden, esa frase así como contundente de todo orden social, ¿es un orden de género o cómo? Bueno, algo así, ¿no? Sí, Este, ajá, sí, así. ajá. Y pensaba yo, sin saber mucho, porque no conozco, ¿no? No soy experta en el tema, pero se ha hecho mucho la diferencia entre justo género y sexo, ¿no? Y hasta donde entiendo, género es esta identificación, o sea, cómo te identificas tú, ¿no? O cómo las personas se identifican de alguna manera, pero no con dos géneros, sino con múltiples géneros que hasta donde entiendo hay y la gente entonces se identifica. Entonces, en este orden social, o sea, lo que me surgió la duda cuando te escuché es, ¿todo orden social es un orden de género o de sexo? ¿O ha sido así? Porque ha estado históricamente ordenado a partir de dos géneros que se identificaban con los dos sexos. ¿Se entiende más o menos lo que me... Eso. Sí, o sea, es que justo hay distintas definiciones de lo que es el género y en algunas tú puedes encontrar una diferencia respecto a la sexualidad, pero otras dicen es que no hay tal diferencia. Género y sexo son inseparables y se influyen siempre y cambian, además no son fijos. Por ejemplo, eso, ayer, qué bueno que hice la tarea, estaba leyendo que Judith Butler, por ejemplo, se opone a los esencialismos, a separar género de sexo, y hasta donde entendí, ni siquiera es fijo en la vida de una persona, ¿no? Porque es un actuar. Entonces, en algún momento puedes identificarte con una identidad y posteriormente con otra, y eso ha pasado en la vida real, le pasa a las personas, ¿no? Y por eso hay un diálogo con esto. Entonces, yo lo llevaría para tratar un poco de responderte, pues género en ese sentido es más abarcador. ¿Por qué? Porque género implica cómo se construye socialmente la identidad sexual, ¿no? Entonces, no son dos cosas distintas, sino que están permanentemente interactuando. Y la idea que yo encuentro detrás de la categoría de género es que nos permite abordar las representaciones, las prácticas que se asocian a determinada sexualidad, ¿no? Entonces, también un poco para regresar a que esto fue un enfrentamiento con ciertas biologías, lo que se estaría respondiendo es, la definición del sexo no viene dada por naturaleza, porque la naturaleza está socializada. ¿Sí? Sí. Yo, antes de darle la palabra a Gaby, que levantó la mano, nada más decir que tenemos aquí 3 biólogos
Alma, Ariana, creo que Areli también y Gil. Así es que si alguno quiere hablar, por favor, por alusión a la biología. Vas, Gaby. Pues, bueno, quería como aprovechar. Es que a mí me causa muchísimo conflicto el pensar que o sea, que, que hay distintos tipos de sexo, porque para mí, o sea, en la biología es mujer u hombre o hembra y macho, ¿no? Porque biológicamente para eso es la función, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, sería el sexo es funcionalmente para qué tienes ese aparato reproductor y género sería en, pues sería como un encasillamiento de con qué me identifico, pero para mí no sería sexo y género lo mismo. No sé qué opinen los demás. Vas, Gaby. Ay, 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 esto se pone interesante, muchachos. Fíjense, acá hay como una evolución dentro de los términos, ¿no? Primero se utilizaba sexo para hablar de la diferencia hombre-mujer, es decir, todavía se estaba pensando en términos únicamente binómicos. Ojo, acá esta constitución de hombre y mujer es un encasillamiento de roles culturales, ¿no? Es decir, hay otras culturas a lo largo de la historia en donde se han tenido tres géneros, es el ejemplo que pone María Lugones del tercer espíritu, tenemos acá muy cerquita y muy conocido también Les Muches en Oaxaca, hay autoras que hablan de cinco géneros entre los yorubas, es decir, está como muy fuera de lo que conocemos en Occidente, ¿no? No nada más son hombre-mujer, son hombre-mujer, y otros nombres distintos que tienen más que ver con la labor que realizan. Por ejemplo, en ese caso los yorubas, el ejemplo que se utiliza, que a mí me parece como muy ilustrador, es que la persona que cuida, la persona que cría, que crece a las personas, no es necesariamente la madre, ni es necesariamente la persona que pare a la gente, ¿no? Puede ser ese género específico que no corresponde ni a hombre y mujer como el registro que nosotros conocemos. Entonces, bueno, se utilizaba sexo para hacer esta diferencia binómica muy de pensamiento occidental también, muy en desconocimiento de otras formas de organizar la sociedad y en ese sentido lo que decía Kenia creo que también es muy importante. Toda sociedad tiene un orden de género, pero no toda la sociedad tiene el orden de género que nosotros y nosotras y nosotros conocemos. Y eso es importante dejarlo como muy claro. Es decir, hay formas de organizar a la sociedad que no está anclada a la genitalidad. Hay un genitalocentrismo, digamos, ¿no? En la visión de Occidente. Bueno, y se utilizaba en un primer momento para los estudios de género y feministas la idea de sexo para hacer esta diferencia, porque había una visión meramente biologicista, ¿no? O incluso ni siquiera biologicista, porque ahorita hablamos de para dónde van las biólogas, pero sí vulvocentrista o falocentrista, en el sentido de que solo se fijaban muchas de las pautas culturales a partir de clasificar a la gente por sus genitales. Hay una bióloga que no me acuerdo el nombre de pila, pero se apellida Frausto Sterling, que pone ejemplos muy interesantes para mostrar esto. Por ejemplo, estoy diciendo mucho, por ejemplo, perdónenme. Eh, Cuando nace una persona con genitales ambiguos, quien decide si se va a meter dentro de la cajita de hombre o mujer es el médico. ¿Y cómo lo decide? Viendo. Dice, esto parece más, tiene más desarrollado esto, es pene, entonces que sea hombre. En lo que crece y los genitales van tomando otra forma. O esto no parece que tenga un conducto tan largo, entonces va a entrar en la categoría mujer. Es decir, hay pautas culturales que está clasificando a personas que nacen con genitales ambiguos a vista y a decisión subjetiva. Entonces, ahí vienen las preguntas que plantea, por ejemplo, Butler. ¿Hay una figura de mujer original? No.
Es decir, no hay algo que biológicamente nos haga iguales, porque, por ejemplo, es la discusión que tienen ahorita las atletas afro. Ellas tienen marcadores de testosterona mucho más altos que las mujeres blancas europeas. Entonces no se les quiere dejar competir porque físicamente eso les ayuda a desarrollar masa muscular, velocidad, etcétera, pero no es que eh, haya ahí como un determinante que diga que no son mujeres más que en estas visiones binómicas y esas cajitas que se construyeron de qué significa ser hombre y qué significa ser mujer, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta cuestión de la genitalidad ambigua o esta cuestión de los marcadores genéticos, hormonales, varían. Y entonces eso hace explotar la idea de qué implica ser biológicamente hombre o mujer. Y entonces si nos quedamos con los genitales, únicamente estamos anulando todas las pautas culturales que nos hacen aprender algunas cuestiones, ahí igual Butler dirá de performatividad de género, ¿no? Que incluso no todas las mujeres ni todos los hombres los aprendemos de la misma forma. Pero voy a seguir así. Primero se hablaba entonces de sexo, viene después en los 90 a empezarse a utilizar género como una forma de tratar de quitar ese marcaje biológico a lo que implica ser hombre y ser mujer, porque viene el cuestionamiento, ¿en serio todos solo cabemos en este par de cajitas? Y bueno, ahorita eso se ha venido discutiendo a lo largo de las décadas y ahorita estamos en un punto en donde ha también complejizado el asunto y tenemos que hablar, por ejemplo, de expresión de género, prácticas sexuales, genitalidad y otras cosas que sean más precisas para nombrar un montón de cosas que, aunque se relacionan, son distintas. Por ejemplo, las prácticas sexuales y la expresión de género. Puede haber alguien que se identifique con la expresión de género como no binaria, es decir, no quiere parecer ni hombre ni mujer, pero tenga una práctica sexual hetero, ¿no? O le gusten las personas que sí tengan una expresión de género que sea hetero. Entonces, hay una serie de cuestiones, incluso seguro han visto como una diversidad ahora de banderas con muchos colorcitos, entonces está el orgullo villa, el orgullo trans, el orgullo, los sapiosexuales, o estas personas, las personas asexuales que de repente salieron que eran como sujetos a quienes jamás se les había puesto atención. Entonces, estas distintas combinaciones entre diversidades creo que es importante voltar a verlas porque ahí estamos hablando de un montón de cosas que, insisto, están ligadas y están relacionadas, pero no son lo mismo, ¿no? Que tiene que ver con la genitalidad, sí, pero que tiene que ver con las prácticas sexuales también, ¿no? Y la genitalidad no te da per se una práctica sexual. Y además eso tiene que ver con la expresión de género, que tiene que ver con las pautas culturales de quién se maquilla, quién no se maquilla, o quién utiliza Falda. falda o quién no. Y eso me parece súper interesante porque también las pautas están cambiando, ¿no? Si a lo mejor pensamos en la masculinidad de hace unas generaciones, tenemos al charro mexicano, bigotón, con sombrero, Vicente Fernández era como el ídolo de los señores, aunque tenía muchas casitas doradas en su, yo siempre digo, de todos modos eran excéntricos, ¿no? En su vestir, pero era el macho era el charro. Y ahora encontramos que el ídolo de las y las muchachas es Bad Bunny, que utiliza faldas, que utiliza maquillaje, que va un poco jugando con estos marcajes de género de una manera no tan cerrada, ¿no? Entonces, bueno, estamos también, creo que eso es importante, en una época en donde estamos cuestionando muchos de los supuestos que teníamos y que dábamos por sentado, ¿no? Esto de las cajitas en donde nos metían una citacita, entonces tienes que seguir estos roles y tienes que verte de esta forma, ya no operan, se está cuestionando y está eso. Antes de devolverle la palabra a Alma o a Kenia, si quieren comentar algo, me quedo con dos ideas. La primera es cuando hablan sobre todo el cuestionamiento a nuestra occidentalidad.
Me acuerdo de todo el debate que hubo con el descubrimiento de América y no, es los europeos encontraron América, América ya estaba allí. Entonces un poco así con el tema del género, el género, el sexo, está allí en distintas sociedades, somos nosotros los que no habíamos visto más allá de este binomio posiblemente. Y toda esta revolución que comenta Kenia también, este es el segundo tema, me quedo pensando en y también con el comentario de hay una abrumadora mayoría de mujeres, de qué manera es que los hombres han ido entrando poco a poco y no sé si es también por la carga histórica del rechazo del feminismo, de los estudios de mujer a las cuestiones de la opresión, la violencia, la dominación, el poder y ese tipo de digamos, ya de precondicionantes históricas que también de alguna manera han impedido el acercamiento a la discusión donde pues las mujeres ya, digamos, como sujeto histórico, pues llevan ya varias décadas de tener que empujar, ¿no? Entonces yo nada más quería agregar estos dos ideas, pero pues a ver, Alma, ¿tú habías levantado la mano? ¿Ya te arrepentiste o Kenia? No, pues justo ahorita que platicaba Gaby de la musculatura de las mujeres afrodescendientes, me vino a la mente y recordé cuando, pues hace unos años, o sí, según yo, hace unos años, surgió la idea de que hombres, biológicamente, bueno, más bien personas biológicamente hombres, pero trans, que quisieron como participar en las Olimpiadas como mujeres, que causó un gran debate, ¿no? O sea, porque biológicamente, y aunque no querramos como aceptarlo, tenemos diferencias, ¿no? O sea, hombres y mujeres en cuanto a la fuerza, agilidad, ciertas habilidades tiene cada uno, ¿no? Entonces, a mí como que me gustaría como preguntarle qué opinan sobre que una persona biológicamente hombre participe como mujer junto con mujeres biológicamente. Yo sí tengo una postura muy clara al respecto y creo que tiene que ver con otros factores como por ejemplo el entrenamiento. Es decir, si una mujer trans compite contra una mujer trans que no entrena, compite contra una compañera keniana que ha practicado toda su vida, va a ganar la compañera keniana. Es decir, no tiene que ver que haya nacido como hombre y haya transitado. Es decir, hay otros factores que tienen que ver más allá de esta cuestión biológica. Por ejemplo, esas compañeras kenianas seguramente derrotarían muy fácilmente a un hombre que no entrena o que no haya buscado este lugar, digamos que este desarrollo muscular o esta práctica constante. Es decir, no solo por ser hombre va a ganar las competencias atléticas. Se necesitan un montón de condiciones más para poder llegar a la competitividad de alto rendimiento. Y acá hay que tener un montón de cuidado porque hace poco, por ejemplo, estaban circulando mucho una noticia respecto a que una mujer trans había competido y había ganado y era injusto y no era una mujer trans, era una mujer con vulva, que nació con vulva, pero era una mujer africana altísima con una musculatura muy desarrollada, porque los niveles de testosterona a partir de el constante entrenamiento suben, desarrollan musculatura y se ven desde la lectura que tenemos como masculinas. Y era muy fácil sacar una fake news al respecto que alimentara la transfobia. Entonces, yo sí les recomiendo muchísimo, muchísimo que todas estas noticias se verifiquen, porque circularon en todos los periódicos, o sea, el Universal, Reforma, portales de noticias. Yo a los únicos que vi que sacaron una nota diciendo que no era verdad fue a La Jornada y AJ verificó y desmintió esa nota, pero circuló, o sea, a mí me llegó por grupos de WhatsApp
Y a mí me parece muy peligroso porque sí es alimentar discursos de odio contra ciertas comunidades que además no todas las personas en esa comunidad tienen interés por incrustarse en el entrenamiento de alto rendimiento deportivo, ¿no? Son muy poquitas personas, no, no ganan medallas, pues. Las que ganan medallas son mujeres que no entran dentro de la característica de la mujer occidental. Y ahí vienen debates también importantes, ¿no? ¿Qué tanto esos marcadores estándar son racistas hacia otro tipo de mujeres? Entonces, esa es mi postura al respecto. Sí. Kenia, ¿tú quieres agregar algo más? Y después Rocío y Erandi. Sí, pues esta pregunta de Alma me parece muy importante, ¿no? En términos de los diálogos transdisciplinarios, ¿no? Aquí sí estaríamos en un momento transdisciplinario, ¿no? Desde las ciencias sociales hacia otras disciplinas y otros campos. Entonces el ejemplo que ponías, ¿no? De yo como bióloga, pues estoy viendo un cuerpo y este cuerpo tiene una información, ¿no? Pero yo como socióloga y como historiadora tengo que ver más que el cuerpo. Tengo que escuchar lo que dicen las personas, ¿no? O sea, porque si yo estuviera, es el ejemplo que nos puso en el siglo XIX Max Weber para explicarnos qué nos distinguía de las ciencias naturales. Y él decía, bueno, pues es que yo a una célula no le puedo interpretar nada. Por tanto, la sociología es una ciencia del espíritu, porque tiene un objeto de estudio que son sujetos que construyen significados, ¿no? Y eso te lo va a confirmar en el siglo XX, por ejemplo, la antropología interpretativa, ¿no? O sea, es una tradición muy larga dentro de las ciencias sociales, esta que dice, nosotros somos distintos porque estudiamos significados. Y el significado que las personas le dan a su sexualidad, por tanto a su género, no lo podemos pasar por alto. Y si una persona dice, aunque mi cuerpo sea femenino, mi identidad es masculina, más que juzgar si está bien o está mal, nosotros tenemos que tratar de entender qué significa todo esto, qué orden cultural, social está ahí, ¿no? Entonces creo que sí se vuelve un poquito más complicado que solo ver el cuerpo, ¿no? Y ahí es donde está todo lo apasionante de las ciencias sociales. Pierre Bourdieu lo decía en negativo, decía, este sociólogo francés decía, es que el primer problema de la sociología, o del sociólogo, diríamos ahora, ¿no? Es que su objeto de estudio habla, ¿no? Y entonces eso no lo puedes evitar, obviar, y ya se vuelve algo mucho más complejo que simplemente los cuerpos, o como lo decía Gaby de manera muy clara, ¿no? Hubo una época en que utilizábamos criterios de genitalidad para hablar sobre estos temas. Hoy, 2023, eso es insuficiente. Es insuficiente porque también tenemos este conocimiento de las ciencias sociales y entiendo que hay gente dentro de las ciencias naturales que ha sido receptive, ¿no? a esto. Y por ahí Gaby mencionó a una bióloga. Si nos pudiera compartir el nombre en el chat, estaría fabuloso porque a mí me interesaría leer al respecto. Entonces, no sé si respondan, ¿no? Y por último, yo diría, para mí son temas muy complejos, ¿no? Donde no, creo que los matices importan y sobre todo creo que nosotros, más allá de que podamos decir, que compitan está bien o está mal, para nosotros lo interesante desde las ciencias sociales es captar que eso genera conflicto, ¿no? Y entiendo que hay quien está ejerciendo derechos, su derecho a vivir su identidad, su sexualidad, su vida, y entiendo que también haya malestares, ¿no? O sea, ambas cosas existen y a ambas cosas hay que atenderlas. Y yo puedo tener una opinión al respecto, eh, pero digamos, lo más interesante es escuchar por qué una y otra cosa. Sí, Erandi. Sí. Yo también me cuestiono muchas cosas, justo lo que decía Alma. O sea, entra en lo éticamente correcto, podríamos decir, ¿no? O sea,
cuando un nadador, el caso de Lia Thomas, creo es, como hombre o cuando era hombre, nunca ganaba ninguna competencia de natación, ¿no? Siempre estaba en los últimos lugares. Cuando hace su transición, resulta que es la que siempre ha estado ganando los primeros lugares. En primera instancia digo, pues es injusto, ¿no? Podríamos decir. Sin embargo, creo que de por sí los sistemas de competencia son injustos, ¿no? O sea, vemos también otras imágenes en las que están las jugadores estadounidenses contra las jugadoras de fútbol haitianas, o salvadoreñas, en las que están súper, fuertes, altas, o sea, viene un poco aunado a lo que decía Kenia, ¿no? La historia, el desarrollo sociocultural, alimenticio de las chicas jugadoras estadounidenses con respecto a las chicas jugadoras salvadoreñas, también es injusto, ¿no? O sea, ¿cómo las puedes? Sabes evidentemente quién va a ganar, ¿no? Entonces, yo creo que esto podría aportar también a una discusión de las condiciones injustas en las que se dan estos juegos de competencia, ¿no? ¿Quiénes terminan ganando, ¿no? Personas, competidores que están en condiciones súper favorables para hacerlo. Había escuchado también en alguna ocasión algunos casos como que podrían copiar características del boxeo. O sea, el boxeo son pesos iguales, condiciones iguales para pelear, ¿no? Porque sí sería injusto, como son competencias muchísimo más agresivas, sí es muy injusto que una persona que pese mucho mayor compita con alguien que no tenga el mismo peso como bueno, para pelear, ¿no? Entonces, había como esta onda de decir, bueno, ¿por qué no retomamos estas ideas de las reglas del boxeo en el resto de las competencias? Bueno, no sé ahí que habrá terminado esa discusión, si se sigue discutiendo, pero en el fondo a mí sí me parece que en realidad estos juegos, estas competencias terminan también siendo muy injustas y hay un entramado de poder político, económico dentro de estas competencias por qué se cuestionan ciertas cosas como la participación de las chicas trans, pero no se cuestionan otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esto puede dar como apertura a derribar todas estas situaciones que sí significan o que me parecen a mí injustas, ¿no? En estas competencias. A mí no me gusta competir en ningún deporte, pero yo creo que tiene mucho que ver esto, ¿no? Totalmente. Claro, yo quiero completar nada más esto que acaba de decir Andy. Sí hay una diferencia de clase de alimentación entre las mismas mujeres, ¿no? Este ejemplo que les decía de las africanas, pero este ejemplo de las salvadoreñas contra las norteamericanas también me parece muy ilustrativo. Y también nada más rápido decir que la terapia de transición hormonal es con estrógenos y el estrógeno baja el nivel de testosterona de una forma súper, súper dura, ¿no? Es decir, si llegan a la competencia en un sentido hormonal muy distinto al de antes de su transición, es decir, sí también hay un cambio. Y ese artículo no lo tengo tan presente como lo de Frost Sterling, pero hay por ahí un artículo en inglés que fue tomando justamente mediciones de la testosterona de las personas que tienen entrenamiento de alto rendimiento en su transición. Y lo que encontraron es que los niveles de testosterona que tienen son más bajos por la terapia hormonal que el de las mujeres biológicas, ¿no? O de las mujeres con vulva. Entonces, ese tipo de cosas está interesante. La cosa es que circulan en lugares muy especializados, ¿no? Mm. Quiero hacer un comentario antes de pasarle la palabra a Alma, porque Gaby se nos tiene que ir en 10 minutos y tengo una pregunta específicamente para ella, aunque también le va a llegar de rebote a Kenia. Y porque tú escribiste un artículo que me pareció muy interesante que se llama
algo así de los datos, ahorita te lo voy a encontrar. Economía colaborativa, colonialismo de datos y mujeres racializadas. Y un poco para conectar lo que estamos platicando ahorita y esta pregunta, voy a recurrir a la frase de Kenia cuando habla de la revolución teórica. Dice, todo orden social es de género. Y ahí la palabra que quiero destacar es orden. Y cuando estamos hablando del deporte, cuando estamos hablando del feminismo, cuando estamos hablando de todos estos temas de qué es justo o qué es injusto, estamos hablando de un orden social. Cuando estamos hablando de que el cuerpo, como decía Kenia, tiene una información biológica, el cuerpo tiene otra capa de información que es social, ¿no? Y disciplinarmente, en la biología va descubriendo esa información que esas preguntas que podemos hacerle al cuerpo, ¿no? Y en las visiones de género, en los estudios de teoría social, hay otras preguntas que se le están haciendo a esos cuerpos y no nada más al cuerpo, sino como en la biología que después se atienden ecosistemas, pues aquí se atienden estructuras, se atienden procesos sociales, históricos, ¿no? Y otro orden es el de los datos. Toda esa información al final se convierte en bases de datos, en publicaciones, ¿no? Entonces, aquí en este sentido, y dado que somos dependencias administrativas que generamos datos, ¿cómo llevar esta sistematización de información? ¿Qué preguntas hacerles a los datos? ¿Cómo incluir todas estas temáticas que, digo, nosotros no necesariamente producimos, sino que trabajamos con los datos que recibimos, pero a lo mejor Kenia no trabaja con bases de datos, pero reúne información histórica, ¿no? Entonces, en este sentido, ese orden de la teoría y de los datos, ¿cómo la podemos integrar a esta discusión? Y después de ti, Gaby, ya le damos la palabra a Alma. Híjole, esa es una pregunta súper difícil porque justo ya comenzaron los problemas al respecto, ¿no? Porque en una intención de inclusión justamente ponían cosas en los formularios como género, hombre, mujer, y entonces empezaban a hacer la lista, pero resulta que la lista, había gente que se quejaba porque es insuficiente. Les digo que estamos en un momento complejo en tanto como se están cuestionando tantas cosas y estamos haciendo la diferencia entre expresión de género, práctica sexual, la forma de identificación es complicada, ¿no? Yo creo que hasta ahora la opción más viable, por ejemplo, para el caso de identificación o de expresión de género, sí es preguntar cuál es tu expresión de género, ¿no? Ujú, Y ahí que pongan hombre, mujer, o masculino, femenino, o no binario, o intersexual, o transexual, porque sí hay cuestiones políticas tanto de visibilidad como de identificación social y cultural, que no es menor, ¿no? ujú. Yo creo que va a ser todavía un poco complicado, porque dejar la pregunta abierta pueden poner orco, ¿no? Es decir, habrá gente que juegue con eso Ajá. y será como una cosa inevitable en lo que a lo mejor vamos reconstruyendo categorías. Creo que lo mejor es ir dejando espacio para conocer las categorías mismas, ¿no? De toda esta diversidad que tenemos enfrente, que estaba toda escondida y que de repente viene ahí a plantearnos retos como estos, ¿no? Muy interesante, Gaby. Pues en el momento que te tengas que ir, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí. Vamos a continuar ahora escuchando a Alma y a Virginia, a menos que tú quieras decir algo más. Bueno, yo quiero agradecerles y le doy la palabra a Kenia, creo que alcanzó a escucharla Sí. un poquito más. Sí, o sea, brevemente sobre esta pregunta que lanzaba Sedurne, porque la conversación pues ha estado muy rica y podríamos irnos hacia varios rumbos, pero bueno, también el tiempo es limitado. Eh, a ver, o sea, justo el hecho de que el género permee todo lo que hacemos implica a la ciencia y a las prácticas científicas, ¿no? Ujú, Entonces, de eso no se escapa ninguna disciplina.
Y ya se ha demostrado cómo a lo largo del siglo XX, durante buena parte del siglo XX y en periodos previos, pues hubo estadísticas, se produjo conocimiento estadístico que estaba sexuado. Un ejemplo, la historia del trabajo. Aparecían los hombres, pero ¿dónde estaban las mujeres trabajadoras que no estaban representadas en esas estadísticas? Es hasta muy reciente, estamos hablando de medio siglo, que eso empieza a cambiar, ¿no? Y entonces se empieza a construir estadística que incluye, que visibiliza a las mujeres. Y pondría otro ejemplo que tiene que ver quizá con la labor que ustedes hacen, ¿no? O sea, si están estudiando prácticas científicas y eso lo traducen a bases de datos, ¿no? Que pueda consultar quien así lo desee, pues qué tanto se preguntan sobre la historia de esas disciplinas y sus sesgos de género. No sé, la ginecología es un gran caso. ¿Por qué se siguen usando aparatos que nos hacen sufrir? O sea, ¿por qué la investigación científica no ha tenido un desarrollo mucho más amable con nosotras las mujeres? ¿Por qué hay enfermedades femeninas que pasaron de largo durante siglos y que no se han querido entender totalmente desde el saber médico, psiquiátrico, psicológico, en fin? Entonces, pregúntense también qué tanto ustedes dan cuenta de la historia de las mujeres que practicaron sus disciplinas, o sea, para empezar. Pero no solo eso, también hay personas de las disidencias. Hace décadas se autodesignaban homosexuales, ese término ya no se utiliza ahora. Pero que yo sepa, ¿no? En el caso de la computación, por ejemplo, lo de Turing, o sea, ¿qué tanto dentro de la propia comunidad científica hay un impacto por una sexualidad diversa? ¿No? ¿Lo están considerando cuando hacen su trabajo? Pues, ahí está mi respuesta de Perfecto. Alma, Virginia, ya nos lanzaron también a nosotros trabajo. Adelante, Alma. Bueno, en cuanto a ahorita, bueno, me surgió de que comenta en la ginecología, que no se han hecho como nuevas técnicas para, obviamente, cuando tú, por ejemplo, te vas a hacer una revisión, pues es incómodo y doloroso e innecesario, ¿no? Pero un innecesario necesario. Y pues eso, o sea, ya se han desarrollado prácticas técnicas para que, por ejemplo, al hacer el Papá Nicolau, ya o sea, pueda ser como mediante te saquen sangre y ahí puedan detectar si hay algún, algún positivo o negativo, ¿no? Y ya así, como que para proceder, ya pues continuar con el chequeo habitual, ¿no? Pero pues sí, justamente es pues un proceso como lento que se le ha dado y que pues inevitablemente se nos ha como puesto en ese lugar de sufrimiento, ¿no? Pero bueno, yo quería como comentar respecto a la pregunta que les había hecho anteriormente, este, pues era como para mencionar y ver su punto de vista en cuanto a género y sexo, ¿no? O sea, la sexualidad y el género. Tampoco quiero que piensen que los biólogos, bueno, en mi caso, somos unas personas de no estamos a favor de nada de eso, sino simplemente es un punto de vista en cuanto a nosotros como, o sea, y justo me vino a la mente hace ratito, cuando, por ejemplo, yo estaba estudiando la carrera, ¿no? Y estaba estudiando estadística y te hacen, no, pues que tienes que censar a tantas personas y la población que es hombre, mujer, únicamente, ¿no? Y entonces como que ahorita me vino a la mente el que no vemos más allá de esas dos categorías, ¿no? Cuando hay más posibilidades y que al momento afortunadamente se ha desarrollado, se ha avanzado muchísimo, que a veces pienso que de tanto que se avanza, como que a veces
me cuesta, sobre todo a mí, como agarrar la onda de, por ejemplo, yo no sabía que ya no se usaba la palabra homosexual, ¿no? Que ya hay otros términos, ¿no? Y que entonces, en mi caso, no es como que yo estoy en contra de todo lo que está sucediendo, cada persona es libre y creo que principalmente lo que se tiene que hacer como persona es respetar como quiera ser tal persona o no. Creo que ese es el principal lema para mí, el respeto ante las personas, sean como sean. Pero sí me es como muy importante y muchas gracias Edurne y Erandi por hacer este conversatorio, porque es para mí muy importante ver la parte social y con personas pues especializadas en el tema, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Almita, querida. Virginia, por favor, no tenemos el gusto de conocerte. No sé si vienes de evaluación institucional o de otra. Ah, adelante, por favor. Muchas gracias. Una disculpa porque yo me sumé un poquito tarde, pero justo el tema datos me parece que me corresponde por lo menos dar una breve opinión. Lamentablemente a todo lo que es información, sobre todo estadística, nos falta, pero un abismo en términos de identidad y de orientación, porque directamente la mayoría de los relevamientos, no solamente en la UNAM, sino en el propio INEGI, solo levantan hombre-mujer y punto, binario, sexo genérico, cis, o sea. Entonces, bueno, en general, cuando uno trabaja con fuentes secundarias, simplemente dice voy a hacer lo mejor que puedo con lo que tengo, porque no hay opción y poner una nota al pie de que sería deseable contar con esta información y cada vez que tenemos la oportunidad de empujar un poquito para ganar terreno en mejorar esos datos, hacerlo. Ponía recién Kenia el ejemplo del trabajo. ¿Cuántas décadas le llevó al feminismo que se reconociera el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado como trabajo? Y aún así seguimos peleando por eso, a pesar de que hay mujeres que llevan literalmente su vida entera viajando por el mundo intentando que los y mujeres de los países asuman esta tarea. Y en lo personal creo que a veces lo único que nos queda es, por lo menos a nivel institucional, decir, bueno, al menos aseguremos que cada reporte que se haga tenga los datos separados para hombres y para mujeres y que no se invisibilicen ciertas desigualdades. Y ya con eso, para empezar, yo me doy por servida, porque hasta hace muy poco tiempo plantear que los datos, por ejemplo, de estudiantes, de docentes o de cualquier tipo de población que se analizara, había que decir, bueno, hay diferencias estructurales asociadas al orden de género o al patriarcado, a mí me gusta más llamarlo así, no se podían ni siquiera pedir. Entonces, por lo menos aseguremos que todos los numeritos que saquemos tengan los datos por separado para decir, a los varones pasa esto y a las mujeres pasa esto. Y entonces hay segregación ocupacional, el área de STM sigue masculinizada, las SNI 3 están más masculinizadas que candidatos y SNI 1. Entonces, yo para empezar con eso me doy por servida. Y después decir, bueno, cada vez que se empiece a levantar nueva información, hay que preguntar identidad, hay que preguntar orientación, hay que dejar de invisibilizar desigualdades. Lo mismo pasa con los pueblos indígenas. O sea, no lo mismo, el mismo mecanismo de discriminación estructural. Perdón si me extendí un montón, pero me parecen temas apasionantes y siento que estamos en el Paleolítico en América Latina y que es una responsabilidad desde las posiciones que tenemos por lo menos explicitarlo. Claro que sí, y lo que dices, hacer cada vez más evidente el tema del género, el género entendido, como decía Kenia al inicio, en esta relación
hombre, mujer y disidencias y, ¿no? Un universo de identidades sociales muchísimo más amplio, ¿no? Un poco para respetar los tiempos y el tiempo de Kenia que que nos dio, son 11:27, a menos que alguien tenga algún comentario adicional, a mí me gustaría que Kenia quisiera regalarnos alguna reflexión antes de cerrar. Estamos iniciando motores, en realidad estamos aquí ya listos para otra hora y media, pero ha sido una muy, muy bonita experiencia aquí. Ariana, bióloga, se tuvo que ir a una reunión, pero dice que estos espacios están ayudando a generar lo que muchos necesitamos y que a veces no somos conscientes, ¿no? Entonces me da muchísimo gusto que eso detone en nuestra comunidad este tipo de comentarios. A ver, Rocío y cierra Kenia. Rocío. Voy, es que me estoy moviendo del lugar. Ahí voy. Sí, y cerramos Ay, con Kenia. perdón, nada más, bueno, agradecerles un montón, decir que me parece súper interesante eh, y comentar que yo me voy con muchas como preguntas, lo cual creo que que de eso se trata, ¿no? O sea, que siempre es como más bueno. Yo vengo de la antropología, entonces creo que o sea, mirada de ver los cuerpos y los colectivos y las personas como desde lo social, un poco la tengo, ¿no? O sea, pues como a lo que aspiramos, a decir, bueno, ¿dónde está ahí la identidad? ¿Dónde está? O sea, ¿cómo nos identificamos? Y entonces nada más quería compartir que en mi práctica docente, ¿no? Y en mi vida cotidiana, una de las cosas que me genera mucho ruido es no poder como dialogar justo con la otra parte. O sea, por ejemplo, con la parte sí biológica, pensando en lo que Alma decía y tal. O sea, estoy como que mi punto de partida es decir, vemos los cuerpos como sociales, vemos las prácticas, vemos las relaciones, vemos las significaciones. Pero cuando llega, que además eso creo que nos está pasando, bueno, a muchos así en la calle, en el salón de clases, o con alguien con quien uno platica y te dice, pues sí, pero las mujeres, o sea, pero hay vaginas y penes, o sea, como cuando regresamos, me dices, yo no voy a tener una discusión ahorita con esta persona, o bueno, la podemos tener, para explicar toda esta, o sea, lo que es la significación, lo que son los roles. Entonces, es un poco como un desahogo, o sea, decir, esta discusión, esta biologización, ahora sí que con todo respeto a los biólogos, las biólogas que están aquí, ¿no? Es real, pues, o sea, está ahí y creo que se tienen que extender como más puentes, por ejemplo, para los que estamos en las ciencias sociales, para entendernos, ¿no? Que era un poco mi primera pregunta cuando le decía a Kenia, ¿no? O sea, este orden, que también a mí es como de con lo que me quedo, ¿no? Está sí generizado, ¿no? O sea, digo, sexuado, más que generizado, me parece. Ya sé que estoy regresando y que no nos va a dar tiempo, ¿no? Pero está como muy presente todavía esa división. Entonces, para mí, por lo menos, es como un gran embrollo en la vida cotidiana y en las aulas. O sea, como un reto y agradecerles mucho y decir que más diálogos como este. Y ya, gracias. Gracias, Rocío. Pues vas, Kenia. Pues podríamos pensar una siguiente, ahí ya más ciencias sociales y contrastar qué dice la antropología, qué dice la sociología, qué dice la historia, que tienen sus diferencias, ¿no? Y bueno, ahí dejé dos recomendaciones porque pues no dio el tiempo, ¿no? Y también por el formato diálogo, de abordar así como más esquemáticamente algunas autoras, periodos, ¿no? Esos dos textitos son como básicos porque recogen la experiencia de dos historiadoras que vivieron este proceso de formular primero una propuesta de historia de las mujeres, luego una historia de género, ¿no? Michelle Perrot, francesa, y Joanne Scott, estadounidense. Bueno, muchas gracias a Virginia, Alma, a Rocío por sus participaciones. Yo creo que me quedaría con esta parte que tiene que ver con la posibilidad de dialogar. O sea, el mundo está cambiando y por eso estamos aquí.
conversando y tenemos dudas, incertidumbres, malestares, nos da alegría ciertas cosas, porque al final de cuentas creo que si coincidimos en que lo importante es que las personas tengan derechos, en que no haya opresión, bueno, pues esa es la base de cualquier diálogo posible, ¿no? Ya si no coincidimos en eso, pues ya empiezan los problemas, ¿no? Entonces, creo que estamos aquí porque lo peor que podríamos hacer como comunidad universitaria es asumir un consenso obligado y un pensamiento único, ¿no? O sea, por eso hablaba yo de lo políticamente correcto al inicio, porque pues también se impone una cierta corrección política en estos tiempos. Y no está bien que tengamos temor de expresar dudas, o sea, me genera tal duda que en las competencias olímpicas pase esto. Tenemos derecho a decirlo. Ya después, si la gente no coincide con nosotros, bueno, ese es otro asunto. Pero que no caigamos en, todo el mundo ya entendió qué es el género, todo el mundo respeta la diversidad y sigamos adelante, porque no es así, o sea, eso hay que construirlo y se construye justamente a través del diálogo, ¿no? Entonces, también sería importante entender que es un gran avance para nuestra comunidad, pero que es muy pequeño respecto a la sociedad en la que vivimos, porque, como yo decía al inicio, o sea, todos los días en México mueren por lo menos 7 mujeres asesinadas por ser mujeres, ¿no? El tema del feminicidio. México es uno de los países más violentos de América Latina, que es una de las regiones más violentas del mundo. Entonces, mientras eso exista, creo que esto que sabemos, tenemos la obligación de compartirlo, ¿no? Y solo así algo va a empezar a cambiar, porque es lo que yo le digo a mis alumnos en Filosofía y Letras, que parece la revolución sexual pues de esta época, así lo viven, y qué bueno, pero una vez que salimos de Ciudad Universitaria, el mundo es otro. Y una vez que nos desconectemos de este Zoom, pasa lo mismo, ¿no? Entonces, que no nos quedemos en esta burbujita, porque una enseñanza del pensamiento feminista es que lo personal es político, ¿no? Y estuvimos hablando mucho de esto. Entonces, bueno, pues ahí queda esa tarea y creo que en concreto llegamos a que ustedes cuando clasifican información ya están tomando decisiones que tienen que ver con el género, ¿no? Y que se lo empiezan a cuestionar. Y por último, en este diálogo transdisciplinario, creo que las ciencias naturales tienen muchos retos, ¿no? Tienen que pasar de esta genitalidad, de este orden masculino-femenino que ha prevalecido durante siglos y aprender a preguntarse por cuerpos que son distintos, porque la propia ciencia lo ha permitido. O sea, hoy puedes hacer una transición sexual porque hay hormonas, porque hay operaciones. Entonces, pues ahí les dejamos esa tarea. ¿Cómo lo van a pensar? ¿Cómo lo van a enfrentar? Bueno, y la naturaleza misma se ha ido modificando genéticamente, entonces trae muchos temas esta intervención y organización de la naturaleza por parte de los seres humanos, ¿no? Mientras haya una mirada humana, habrá una mirada social definitivamente. Entonces, bueno, pues yo quiero darles las gracias a todos los que participaron. Me hubiera gustado que aquí Gil, representante de la masculinidad, en este pequeño chat hubiera dicho algo, pero no, no importa. Quiero darles las gracias de verdad por haber estado, por habernos acompañado, por haber participado y a nombre de la Dirección General de Repositorios Universitarios, de la doctora Tila María Pérez Ortiz y de la Dirección General de Evaluación Institucional del doctor Imanol Ordorica Sacristán. Ahora sí, ya lo dije todo bien. Pues darles las gracias, de verdad que ha sido una conversación sumamente interesante, bastante interesante. Erandi, no sé si quieras decir algo más para cerrar, ya vamos a terminar. Pues en la Eso. misma lógica, muchísimas gracias a Kenia, a Gaby, que estuvieron, a todas ustedes, a todos ustedes, y justo lo que decíamos al principio, ¿no?
que esperábamos que este conversatorio generara más inquietudes, que potencializara muchos más otros conversatorios, y parece que el interés es común. Entonces, yo creo que podríamos organizar en un futuro más espacios como este, y pues serán invitados. Y Sí. muchas gracias, Edurne, que sin ti esto no hubiera sido posible. No, Entonces, y muchas visibilizar gracias a a ti. nuestra comunidad, ¿no? Administrativa, que es darles ese espacio, nos parece muy importante, y pues muchísimas gracias. Gracias, doctora. Y lo voy a parar.